Al aire, estamos al aire, pero que no me avisaron. Aquí estamos muy contentos de que podemos empezar hoy en hora. En hora antes que la gente se duerma, porque uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos, especialmente cuando vamos acumulando décadas, es que dormimos rápido pero nos despertamos muy rápido. Nos vienen las historias del día, problemas que hemos tenido, a otros se les repite la película que 10 minutos antes de acostarse se puso a mirar, y algunos empiezan a sufrir lo que se llama insomnio, el no poder dormir bien. Y yo soy fanático de dormir bien. Yo quiero dormir bien. Soy el campeón del mundo de dormir bien. Pero a esta altura de mis largas décadas empiezo a tener algún tipo de problema. Así que traje a un experto en dormir bien, y espero que no se me vaya a dormir mientras hacemos el programa, el doctor Miguel Equisián, que ha venido muchas veces al programa, siempre se mantuvo despierto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? No te Bien. duermas, No, no te duermas. No. Despiértate tú que duermes, por decirte un texto No, bíblico. estoy despierto. ¿Es un problema, che, el insomnio? Es un problema, puede ser un síntoma, puede ser un signo o puede ser una enfermedad. La mayoría de las veces es un síntoma, otras veces es un signo y pocas veces es una enfermedad. Hay que explicar eso. Pero... Claro. Yo creía que había un solo problema que lo ibas a explicar. Pero vamos a hablar de eso, ¿te parece? Me parece bien. ¿Encontrás mucha gente en tu consultorio, en tus diálogos con tus amigos, con tu familia, que te dicen, che, no puedo dormir bien, ¿qué pastillita me das? Sí, es muy común la necesidad de dormir bien y a veces uno lo sufre en carne propia, porque quizás es una intimidad, pero yo tengo mi esposa y es de familia, son de buen dormir y de largo dormir. Y del lado mío no. Entonces yo con 6 horas ya estoy. Mi esposa necesita 8, 9 y si puede la siesta mejor. Y hasta que entendí eso discutimos bastante. No me digas. Claro, despertaste. No, yo voy a seguir durmiendo, ¿no? Mirá qué bueno. Entonces hay personas que necesitan, o les es suficiente 6 horas, y otras que necesitan 8 más. Se puede dividir a la población desde una perspectiva quizás genética, con una tendencia a que pueden dormir un poco menos y no les afecta, y otras que necesitan dormir un poco más. Pero estamos entre las 6 y las 8 horas, ¿no? Sí. ¿La siesta es aparte de ese número o tiene que estar incluido en ese número? No, es aparte. Aparte. Y la verdad es que los que vivimos en grandes ciudades, cuando escuchamos la palabra siesta, a más de uno les da una envidia, ¿no? No, a mí no. ¿No? No, porque yo duermo la siesta. Ah, vos dormís. Pero por prescripción médica. Sí, cada vez se indica más la necesidad de parar. Cuando en un momento no me sentí bien, me fui a hablar a un gran amigo nuestro, ¿no? El doctor Daniel Tinao. Y él me dio un consejo, me dio una indicación como médico. Pará y dormí la siesta, me dijo. Así que cuando alguien me dice, ¿usted duerme la siesta? Por prescripción médica. Pero en la ciudad es muy difícil, muy difícil. Sí. Ahora, hay algunas personas que si duermen siesta de más de 1 hora o 1 hora y media es un problema, porque activan un mecanismo que lo remeda al dormir de la noche y se despiertan muy mal. Por eso cuando hablamos... Yo tengo gente en mi familia, personas en mi familia, que no pueden dormir la siesta porque se levantan de mal humor, se sienten mal, ¿no? Y tengo otra parte de la familia que no, que son como yo, ¿viste? Necesitan. No, pero una gloria, dormir una buena siesta. ¿No es cierto? Le digo a la audiencia que es de ciudades del interior. Claro. Claro. Y no, yo no, al contrario, yo me levanto muy bien, pero hay personas que les cae mal dormir. Sí, yo si duermo siesta
me despierto con dolor de cabeza, irritable, Sí, sí. me siento como incómodo. Claro. Entonces, vos te levantaste a las 7 de la mañana y tu señora siguió hasta las 9. Después de comer, ella se fue a dormir 2 horas y vos no te podés dormir. Claro, motivo de divorcio prácticamente. Sí. Bueno, vamos entonces a entrar, dijiste 3 cosas, que es el insomnio, que puede ser el insomnio. Insomnio, esa dificultad para mantener el sueño profundo, porque después explícame eso, alguna vez me hablaste de un sueño liviano, profundo, sí, sí. ¿no? ¿Cuál era el síntoma? Sí, la mayoría de las veces tiene que ver con un síntoma, así como cuando uno ve fiebre y tiene que indagar de dónde es el foco, muchas veces, muchísimas veces el insomnio es un síntoma que muestra o expresa otra cosa, hay que ir a ver qué está pasando. Y básicamente ahí nos topamos enseguida con el insomnio inicial, el insomnio, el que cueste conciliar el sueño, y es por ansiedad. De distintas formas. Te acostás y no te podés dormir. No te podés dormir, la cabeza no para, golpea en la corteza cerebral, uno está atento, está excitado, no puede, y en general tiene que ver, y ahí agrupamos todo lo reactivo del día, las preocupaciones, los malos caminos tomados, las sospechas, los temores, las amenazas del día siguiente, económicas, las preocupaciones, todo lo que tiene que ver, que hace que uno le cueste conciliar el sueño. Miguel, ¿y qué? Vuelvo a esto que acabas de decir de la ansiedad y todo eso, ¿no? Pero ¿y qué de mirar una película de terror antes de irte a dormir? O estar atrapado contestando WhatsApp antes de dormir. Bueno, en general, la mayoría de las veces no se recomienda estas actividades porque esto estimula el sensorio, es como exigirle al cerebro que siga trabajando y se puede, lo que habitualmente llamarse, se pasa de rosca, ¿no? Es decir, queda excitado y después no se puede dormir. Necesita un tiempo de latencia hasta que se apaga el motor, se enfrían los trozos o las partes de la máquina y después se descansa, ¿no? También ese periodo de latencia, ¿cuánto puede llegar a durar? Hasta tardar 1 hora para dormir es algo esperable, normal. Es decir, voy a la cama y tardo en conciliar el sueño 20 minutos, media hora, 45 minutos. Hasta 1 hora es esperable, puede pasar, depende de la edad, qué comió. Siempre se recomienda comer 2 horas antes y luego ir a dormir, porque en algún sentido compite. La comida exige mayor circulación sanguínea, el abdomen toma la sangre y compite con el cerebro que necesita tener la sangre. En general uno se acuesta acostado, la ley de la gravedad es pareja para todo el cuerpo, pero el abdomen pide más, entonces la cabeza está incómoda porque necesita para reprocesar y resetearse. Entonces conviene dejar pasar 2 horas. Mejora la digestión. Sí. Y bueno. Claro, es un tema que yo no puedo hacer porque llego a mi casa, empiezo a comer 11:30, termino ponerle a las 12 y necesito estar, no me puedo ir a dormir, me acuesto un rato después. Déjame que dé el número a que hasta el doctor Miguel Equisian lo va a aprender. Fíjate vos, 11 2 777-0000. Ah, qué bueno. ¿Viste? Esto es, qué bueno. no necesito pastilla, nada. 11 2 777 777-0000. ¿Qué te parece? Perfecto. Para la gente que está fuera del país, más 549 y ese número. Federico Morón dice, ¿por qué las personas mayores duermen tan poco o duermen menos? ¿No? Mi esposa dice, otro, ¿no? De Rosario, duerme con la radio puesta. Mi esposo. ¿Es contraproducente eso? Además que me despierta a mí. Claro, es contraproducente para el que tiene al lado. Pero hay gente que no se puede dormir si no tiene el murmullo. El murmullo. Es como un... inclusive hay unas aplicaciones en los celulares ahora que vos podés poner agua corriendo
Y que te la pones al lado y ¿sirve eso? Sí, sirve especialmente cuando, ni hablar cuando hay una patología auditiva, ¿no? Los acúfenos, y hay perturbaciones en la audición, donde ese murmullo, al haber silencio, incomoda mucho. Entonces, al poner un zumbido, un sonido similar, uno entra en off, en modo avión, ¿no es cierto? Y puede dormir. Sí. O digamos que significa modo avión, porque cuando uno sube a un avión le dice ponga su celular o sus Claro. aparatos electrónicos en modo avión, de tal manera que no interfieran en las comunicaciones. Pastor, soy cuenca, chaqueño, y me gusta dormir la siesta como en varias provincias. Lo felicito, somos socios en esto. Saludos desde Radatili, Chubut. Abrazo al doctor Equisian. Estamos viendo el programa. Radatili. Qué gente Iglesia hermosa. Bautista de Zona Norte, Villarroel, Adrián y familia. Soy José Gracias. Formosa. Tomo metformina. Metformina. 500. Sí. ¿Causa insomnio ese medicamento? No, No. no. Es para la glucemia controlada. Sí, para los que tienen síndrome metabólico, que en general son obesos y tienen mucha panza, y eso es lo que trae los problemas para dormir. Perdóname, ¿esto disminuye la panza? No, pero es algo que ayuda a que haya un Tráigame azúcar 4 más. cajas. ¿Cómo? No, la metformina es un medicamento que no es para la diabetes, pero se usa para los prediabéticos y los diabéticos porque mejora la utilización de la glucosa por la insulina y en las células. Bueno, ahí estamos. Ahora, de comer a la noche, ¿qué es lo que uno no debería comer si es que quiere dormirse al rato de cenar? Lo ideal es no cenar abundantemente ni cosas pesadas de digerir. Todo lo que sea liviano, ¿no? Y en esto uno aprende de los futbolistas, que cuando tienen que jugar un partido de fútbol a las 5 de la tarde almuerzan, pero almuerzan cosas livianas, por ejemplo pastas con una salsa suave, que se digiere fácil. En cambio, si vos comés una buena comida armenia antes de dormir, ahí hay problemas, ¿no? ¿Les meyún también? Les meyún también. ¿Es pesado? Y si comés 2, 3 ya empieza a pesar. Sí, con una sola. Con una sola. ¿Quién puede sobrevivir con una sola? ¿Y un bife? No, ¿No un es pesado? No, depende del metabolismo de la persona, ¿no? Depende de la grasa que incorpore cuando come. Pero en general, si uno deja 1 hora y media, 2, se tolera muy bien. No, claro, pero no, sin poder dejar esa 1 hora y media, 2. Y bueno, ahí es un problema. Termina siendo un hábito y uno termina porque está fundido. Pero no es bueno para el cuerpo, no es bueno. Tampoco es bueno usar la cama para un montón de cosas y después para dormir. En general hay que estar lejos de la cama y cuando va a la cama es para dormir. Eso de comer en la cama, mirar la tele en la cama, todo eso después perjudica el conciliar el sueño. Ah, mirá, eso nunca lo había escuchado. Son hábitos higiénico-dietéticos que contribuyen y facilitan. Y a propósito, vos mencionabas a nuestro querido el doctor Daniel Tinao, que fue un consejero mío y fue rector, donde yo estudié teología también, Claro, y como psiquiatra. Bautista, claro. ¿Sí? Él decía que si uno no duerme no tiene que hacerse drama, es normal alguna vez en los 365 días del año no dormir. Y eso no es porque está con un drama o porque está en pecado, o porque, sino simplemente hay que aprender a verlo desde una óptica que a veces la máquina se toma ese permiso, ¿no? Claro, claro. Pero, por supuesto, cuando esto es crónico es muy desesperante, porque no dormir es más. Uno puede estar bastante tiempo sin comer, mucho tiempo sin tomar agua, pero sin dormir mucho tiempo no se puede estar. No puedes dormir 5 días. Claro, es un método de tortura, Sí, por sí. lo menos lo era. Mantener a una persona dormida y la persona se cae y la despiertan a los golpes, ¿no? Habíamos hablado del insomnio inicial, Sí, que cuesta, pero hay mucha gente que concilia rápido el sueño sí, yo. y se despierta a la madrugada, salvando causas externas, por ejemplo en los hombres después de los 45 50 el tema de la próstata, que obliga a despertar, hay que chequear qué pasa, por qué se despierta a la madrugada. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Yo pasé ya los 45, creo que la audiencia ya sabe de eso. Pasé otras etapas también. ¿Cuántas veces se supone que la próstata nos
debe molestar durante la noche. Y ahí tenés que llamar a mi hermano más. Pero Sí, en general, sí. una vez por la noche es esperable, Es esperable. despertar. Ahora, si esto es muy frecuentemente, lo que se recomienda es tomar líquido hasta las 7 de la tarde. Después no tomar más nada. Y entonces, en vez de despertarse a las 4, se va a despertar a las 6:30, 7. Los otros días me contaban de un americano pastor, y, o sea, un tipo no borracho, pero él a la noche tomaba solo vino porque decía que era lo único que le evitaba sus levantadas nocturnas. Bueno, pero ahí se está ¿Puede ser? medicando, sí, pero ahí se está medicando Ajá, con una sustancia que se llama alcohol etílico ajá. y que cada vez y muchas veces más va a necesitar más. No es un buen consejo, ni es una gran virtud, ¿no? No, Más allá no es que... buen consejo. No, no es buen consejo. No. No, cada vez más la ciencia está diciendo algo muy fuerte, el alcohol no es bueno. Nosotros tenemos la fantasía, un poquito de alcohol hace bien, pero la verdad... Pero San Pablo le dijo a Timoteo que por causa de sus problemas digestivos tome un poco de vino. Sí, sí, pero de día y por alguna dificultad digestiva. A mí también me recomendaron cuando coma carne, en la situación nueva en que yo tengo, que no tengo estómago, vos sabés muy bien, Sí. tomar un poquitito de alguna bebida cola que tiene pH ácido para que ayude a digregar la comida. Pero el problema es la medida del alcohol. Claro, Decir, no estamos hablando de un vaso. ¿puedo tomar un dedo de alcohol? Y uno dice, bueno, sí, no, así es el dedo, ¿no? Claro. Entonces, Sí. Pero lo que estaba haciendo este señor, que me lo contaron, yo no lo conozco, sí. de tomar vino para evitar No, hay que tomar vino para disfrutarlo un poquito por día, muy poco y ya está. Ahora, si lo toma para dormir, él lo está usando como una benzodiazepina. No lo tomaba para dormir. Ajá. No. Lo tomaba para, no sé, qué puede producir, que no necesitaba levantarse tan rápido para... Y porque lo relaja. Le da una relajación, una sedación. Pero ¿no es cierto que el vino te relaja, pero después de 2 o 3 horas te excita? No, ¿No? no. Se le va el efecto y uno está como está. Si estaba nervioso antes, vuelve a estarlo, ¿no? Ah, mirá. Bueno, entonces hablamos de síntomas. Síntomas, insomnio inicial. Sí. Y el insomnio terminal es el de la madrugada, en donde ahí se impone descartar alguna problemática orgánica más seria, por ejemplo, depresión. Cuando uno se despierta a las 4 o 5 de la mañana y se despierta mal, sobresaltado, con pensamientos obsesivos, con ideas recurrentes, con pesadillas muy angustiantes o directamente con angustia, y se le hace difícil el amanecer, ahí estamos hablando de un inicio de un cuadro depresivo orgánico que necesita diagnóstico y tratamiento médico. Al amanecer. Al amanecer. El día es visto como algo difícil de enfrentar y es el peor momento. Algunos pacientes nos dicen, me despierto y estoy en el infierno. Upa. A las 10 de la mañana me estoy sintiendo mejor y al mediodía se me fue todo. Y a la noche hago planes, proyectos y otra vez a la madrugada me despierto y me quiero morir. Por eso el índice de suicidios es muy alto a la madrugada, ¿no? Sí. Que es cuando más déficit de serotonina tenemos, es cuando la máquina tiene que arrancar en frío y entonces cuando no alcanza en esas conexiones, ahí entonces claudica y uno queda a contramano. Porque el sueño en realidad es un mecanismo circadiano, es un ritmo que uno tiene. Y uno duerme, uno dice, qué lindo, voy a dormir, voy a descansar, pero hay un área en el cerebro, en el sistema activador reticular ascendente se llama, allí hay neuronas que trabajan para que yo duerma. Es como cuando uno va a retiro a buscar a alguien a la madrugada y ve las torres todas iluminadas, y vos decís, a las 3 de la mañana están las luces prendidas. Es que están limpiando para el otro día, ¿no? Estuvimos compartiendo los 90 años de Mujeres Bautistas con el doctor Miguel Equisián. ¿Y te invitaron a vos las mujeres de 90 años? No, cumplieron 90 años y había mujeres muy hermosas de 90 y también muy lindas de 20, 30. Ah, mirá. Y hablamos sobre integridad, un taller. Se dio un taller. Cumplieron 90 años las mujeres bautistas. La organización. Claro, la organización. Muy bueno el tema de hoy de San Martín Chubut.
saluda a los que ven el programa. Isabel Abas de Espartillar. Mi hija Mabel duerme con la radio. Bendiciones, buenos consejos. O sea, la radio es como un sonido que hay personas que le ayuda. Sí, porque el ruido, el barullo va agotando y ayuda a que se concilie más rápido el sueño. Hay algunas personas que leen antes de dormir, van leyendo y se van durmiendo. Sí, sí, claro. Bueno, alguien pregunta sobre un dolor en el espolón, en el talón. Dice que no me deja dormir, eso es otro tema. Y eso ni hablar, ¿no? Pero yo recuerdo mucho porque, cuando... Claro, cuando hay personas que no pueden dormir porque tienen un dolor crónico. Yo recuerdo un paciente que falleció hace ya muchos años, que vino a la consulta siendo incluso tratado por jefes míos, porque no podía dormir. Y estaba, pero recontramedicado, con diferentes fármacos para dormir. Y yo digo, Señor, ¿qué hago acá? Y entonces, a la vez siguiente, hablando, le hice el comentario si roncaba. Se me ocurrió, me faltaba preguntar eso. Y roncaba. Y tenía lo que se llama apnea de sueño, que es algo muy peligroso, que hay que controlar, que gracias a Dios hoy tenemos las maneras de cómo hacerlo. Ahora, con todo lo que le daban no dormía, gracias a Dios que no dormía, porque si con eso duerme se muere. Es decir, el cuerpo se defendía manteniéndolo despierto porque tiene una parálisis respiratoria y se puede morir. Eso en general lo tienen los obesos y los tabaquistas severos, en donde necesitan, porque cuando uno duerme no está consciente, pero sigue respirando. Ahora, cuando el fuelle ya no funciona, vos tenés lo que se llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, que tenés que estar todo el tiempo sentado para respirar. Cuando te querés acostar no podés dormir, porque no funciona el fuelle, tenés que respirar con los músculos accesorios y si dormís te relajás. Y si le das un hipnótico o un tranquilizante, lo planchas más. ¿Y cómo hace para respirar? Y a esta persona le mandamos a hacer el estudio, fue una bendición, empezó a dormir sin nada, con una mascarita de oxígeno, porque el cerebro se oxigenaba más. Por eso recomendamos que chequeen sus esposas o los esposos a los ronquidos de sus cónyuges, y si no, tienen que ir al médico a hacerse una polisomnografía. Sí, yo me la hice. Ajá. Te ponen un montón de cablecitos en la cabeza. Sí, y dormís. Y te hacen, duérmase toda la noche y a la mañana me desperté y ¿cómo fue? No, dice yo, durmió bien. Y bueno, el resultado fue que no tengo apnea de sueño. Apnea, pero conozco un amigo nuestro, bueno, no le voy a dar el nombre, pero de golpe se para. Sí, sí, son ronquidos. La mujer se asusta. Que es muy desesperante. Pasa un ratito sin respirar y de golpe hace un alarido, y vuelve a respirar. Respira y de golpe se manda un ronquido y la persona que está al lado es desesperante. Yo atendí a una mujer que vino para divorciarse. Cuando le pregunté el motivo me dijo por violencia. Esto fue hace 20 años atrás. Y yo le dije, discúlpeme, ¿qué hace su esposo? Yo pensando que la golpeaba 20 años atrás. Me dice, ronca y no quiere hacer un tratamiento. Y yo tengo que tomar tranquilizantes para poder dormir. Interesante. ¿Cómo terminó? No se sabe. Vino a la consulta. El hombre. El hombre vino. Sí, los hombres somos duros, ¿no? Y nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más ir al médico. Bueno, hablamos de síntomas. Ahora lo segundo es... Los signos. Signos. Signos es cuando el insomnio forma parte de una enfermedad. Es decir, uno ve la enfermedad y ve que hay signos. Por ejemplo, hay medicamentos que quitan el sueño. Hay tratamientos oncológicos que quitan el sueño. Hay tratamientos para el Parkinson que quitan el sueño. Hay enfermedades que se acompañan de insomnio. Entonces allí el problema del insomnio en realidad es secundario a estas enfermedades. Y hay que atender las enfermedades. Algunas dimos el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces allí en realidad es un tema sencillo, porque hay que pensar no en el insomnio, sino en las problemáticas que generan insomnio, que en general pueden ser estudiadas. Por eso la persona con insomnio tiene que ser vista de manera integral. Claro. Yo este tema a mí me cautivó mucho porque a los 19 años fuimos a una obra misionera. ¿Puedo contar esto? Sí, por favor. Fuimos al Amazonas, las iglesias evangélicas armenias
mantenían y mantienen muchas obras misioneras en una época que era todo selva. Y un año fuimos enviados, delegados de Córdoba, de Montevideo, de San Pablo y de Buenos Aires. Y fuimos al Mato Grosso, en medio de la nada. ¿En barco? Bueno, no, con el Volkswagen, la combi esa chiquita famosa, 16 horas atravesando Minas Gerais, inundaciones. Y llegamos a una tribu y nos pusimos a dormir en lugares donde había techo pero no había ventana y habían sonidos de animales raros. Y nosotros éramos jovencitos y no dormíamos del miedo, no había luz eléctrica, nada. Y vino el misionero y dijo, duerman tranquilos, Salmo 4.8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Y siempre asociamos el no dormir con la parte espiritual. Bueno, es una causa, pero hay un montón de otras causas que sería necio no pensar. Y no dormían de miedo. Del miedo había sonido de mono, de lobos. Después cuando nos despertamos al otro día decíamos, ¿dónde nos trajeron? Pero fue una experiencia inolvidable. Claro. Qué interesante. Voy a leer mientras algunos mensajes de Rosario Sonia. Es un tema serio lo de dormir con la radio. El médico dice que la mente no descansa nunca. ¿El médico quién? ¿Nuestro invitado? ¿No dijiste eso? No. No. ¿Es así? ¿Que la música o el ruido de la radio no deja que la mente descanse? No, al contrario, la puede relajar porque la entretiene con algo que pasa a ser monótono e invita al descanso. En realidad lo que ayuda es la monotonía, que puede ser un murmullo, un sonido, algo que tiene un nivel bajo y a otro no. Yo si escucho hablar a dos periodistas no duermo, otros ponen bajito y se van durmiendo. Sí. No, pero insisto con esto de la aplicación. Yo alguna vez lo quise hacer, pero me olvido. Una aplicación en el celular que tiene muchos sonidos así tranquilizantes, ¿no? Y a mí me gustó uno que era como la cascada, como el ruido que produce el agua corriendo. Y suavecito eso. Pero de niños dormíamos en lugares con chapa, ¿no? Yo por lo menos en Soldati algunas veces dormíamos. Sí. Y cuando llueve y uno duerme bajo la chapa, sí, era un sonido hermoso. No hay mejor siesta que una siesta con lluvia. Sí. Tito y Ani de la abuela Ramona nos miran. Dice, yo me despierto a las 5 de la mañana y me doy vuelta, pero no sigue el mensaje. Se da vuelta y sigue durmiendo, posiblemente haya querido decir. Lo felicitamos. Dina Huapi está cerca de Bariloche. No. Desde Dina Huapi, no sabés quién es. Fue alumna mía, pero seguramente es amiga tuya. Mabel García Torralba. Sí. Le mandamos un saludo. Es médica, está trabajando allá. Saludos. Qué bueno. ¿Qué significa tener hipo durante meses y los médicos no saben cómo tratarlo? ¿De qué viene? ¿Tiene cura? Dora de Chirico, Capitán Bermúdez. Pero esto no tiene nada que ver con el sueño. Hipo. El hipo. El hipo es la contracción del diafragma. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. En general puede deberse a muchos cuadros, pero por lo que dice, allí lo que hay que descartar es que se deba a problemas, enfermedades muy groseras, de inmunocompromiso, ¿no? Cuando hay enfermedades y un cuerpo que está muy débil provoca eso. También hay estados ansiosos que pueden provocarlo, pero hay medicación que puede ayudar, ¿no? O sea que síntomas, fue más larga la explicación que signos. Porque es lo más frecuente. Sí, los síntomas. Síntomas, que pueden ser de ansiedad, de depresión, y ahí entran un montón de cosas, ¿no? O de malos hábitos, de desórdenes. No. En signos es que nos En signos entran enfermedades, medicamentos. Se está señalando que hay otra cosa. Hay otra cosa que hay que buscar con nombre y apellido. También hay una realidad, que muchas personas duermen, pero se despiertan sin sentir que hayan dormido. Sí, y aquí entonces hay que indagar mucho. Mucho pasa por el estrés. Me levanté y estoy cansado. Estoy cansado. Bueno, allí no durmió bien, porque el sueño tiene 4 etapas,
que hay que indagar, hay que estudiar. Hoy hay estudios para esto y hay incluso especialistas, es una subespecialidad de la especialidad. Ahora, ahí lo que hay que descartar son temas de psiquiatría, o sea, de trastornos del estrés, y también ver si no hay enfermedades neurológicas. Nosotros hemos visto videos de personas durmiendo que tienen distintos tipos de epilepsias dormidos. Se levantan, comen, terminan de comer, duermen y no se dan cuenta a la mañana qué pasó, que está la cáscara de naranja y es él que se despertó. De eso a... Pero eso es sonámbulo. Sonambulismo. Pero también hay pacientes que tienen crisis epilépticas, se sientan, se levantan, se sientan, se levantan, como si fueran la contracción epiléptica. Por eso esto merece ser estudiado de manera integral. ¿Cuáles son las 4 etapas del sueño? Hay 2 etapas que son etapas livianas y hay 2 etapas que son más profundas, que se llama sueño REM, porque en inglés tiene que ver con los movimientos oculares rápidos, que son las 2 etapas donde uno en general tiene sueños y son etapas muy importantes que se tienen que respetar. Es como una arquitectura. ¿Viste cuando uno va en avión y especialmente va a aterrizar en algún país del norte o europeo, que ve todo como maquetas? Ve todas casas iguales, de golpe ve verde, de golpe ve casas de otro tipo. Bueno, el sueño tiene esa arquitectura, que hay enfermedades que lo alteran, hay medicamentos que lo alteran, entonces esas alteraciones provocan desórdenes. O sea, entonces me voy a acostar. Lo primero que tengo que es sueño... Sueño liviano. Liviano. Luego viene el REM, luego viene el sueño liviano, luego viene el REM y después o el despertar o, seguir durmiendo, digamos. Pero son etapas que deben respetarse. Y hay personas que antes de dormir se van desconectando de a poco y tienen lo que se llama, pero esto no es para asustar, solamente son fenómenos de una máquina que va frenando o que se va despertando. Hay personas que se duermen y van viendo manchas en la pared y se van como eclipsando y bajó la persiana, ¿no? Y hay otras y lo mismo cuando se despiertan. Y también hay pacientes que viven, cuando hablábamos de síntomas, hablábamos de signos y enfermedades primarias del sueño, que hay muy pocas, y la más importante es la narcolepsia. ¿Qué es eso? Que son personas que, distinto grado de narcolepsia, que viven dormidas, están así sentadas y se duermen. No pueden gobernarse, son estados menores hasta estados máximos que hay que tratarlas, darles sustancias que las mantengan despiertas porque se duermen todo el tiempo. Requiere de estudio neurológico y psiquiátrico. ¿Alguna vez a alguien? Sí, claro. Hay mucha fantasía, ¿no?, de estas personas que se duermen y quedan como latentes. Por eso, antes cuando se fallecía, se determinó dejar 24 horas el cuerpo, porque hubo casos de personas que lo que tenían era narcolepsia, y hay anécdotas, ¿no?, reales y fantasiadas, que se despertaban y estaban en un cajón, ¿no? Sí. ¿Eso ya está superado? No, está totalmente superado. Sí, por los estudios, porque se detecta y porque clínicamente se puede advertir. Pero esa persona que está en ese estado, ¿el corazón le late? No, entra, es como si invernara, ¿no? Todo ese baja frecuencia, a veces es imperceptible, pero esos son los grados patológicos. Pero hay grados intermedios de personas jóvenes que llegan a la casa para cenar y la esposa va y están dormidas. Y es un agotamiento, pero lo desconecta. Y esto hay que ayudarlo. Y hemos tenido pacientes y necesitan ser ayudados, ¿no? Es muy desesperante, porque son personas jóvenes, la mayoría son hombres. Bueno. ¿El insomnio afecta más a los hombres que a las mujeres? Mira, hay distintas líneas de trabajo. En general o es igual o es un poco más en los hombres que en las mujeres. Ajá. Pero prácticamente no hay diferencia. En algún momento alguien te puede decir, estuve soñando tanto a la noche, soñé y no dormí nada. ¿Puede ser esto que el soñar vaya en contra del sueño que produce descanso? Si el sueño es una pesadilla,
claramente es tan intenso que no le permite conciliar el sueño. Y hay personas que dicen, me despierto, me asusto, me relajo, que digo, menos mal que no es verdad, se vuelven a dormir y se enganchan con la pesadilla, de tan intenso que es ese golpe. Algunos dicen que los sueños que nosotros tenemos, que nos duran horas, en realidad son apenas segundos. Son segundos. ¿Es verdad? Sí, 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 son segundos, pero impactan y entonces se lo llama actividad onírica. ¿Y cómo se sabe? ¿Quién hizo el estudio de que eso que a mí me pareció que estuve soñando un tema? Bueno, eso hoy se estudia, hay distintos estudios. Primero, vos recordás que hay electroencefalogramas. Sí, Hoy claro. cuando vos pedís un electroencefalograma, hay tantas variantes que hay que especificar qué tipo de electroencefalograma. Se ha avanzado muchísimo en electroneurofisiología. Y también hay estudios funcionales, resonancia nuclear magnética funcionales, en donde se ven qué áreas del cerebro se activan y de acuerdo a la activación pueden asociar llanto, risa, placer, displacer. Conocemos y sabemos de pacientes que sueñan y es tan vívido el sueño que de pronto hay comentarios desde risueños hasta trágicos. Hemos conocido pacientes que han perdido la vista porque se levantaron pensando en que iban a golpear a alguien y están dormidos y se golpearon en la cavidad ocular y perdieron el ojo. Y otros que golpean o juegan al fútbol, cabecean y la esposa lo despierta y dice, verá, me estás pegando. Es decir, lo vívido del sueño, por eso hay muchos estudios que hoy hay para poder clarificar eso, pero ya vuelvo a decir, necesita de exámenes complementarios. La clínica puede inferir, pero hay un punto en donde hoy, gracias a Dios, tenemos esos mecanismos para poder hacerlo hasta un punto y cuando no, tenemos que ir al especialista del especialista. Nuestro invitado, el doctor Miguel Equisian, ahí figura su número de matrícula, nos acompaña desde que empezamos este ciclo hace 15 años. Éramos más jóvenes. 15 años ya. O sea, es el año 15. Y de la radio también, ¿no? Sí, sí. La radio. Es otra etapa. La radio es otra etapa. Década, sí, sí. La década del 90 estuve solo, 3 años en Radio Municipal y la década del 80 estuvimos con Salvador de Luz. Mañana y noche. ¿Se puede relacionar los sueños con que Dios te hable? Porque vos sos pastor también. Y en la Biblia se habla mucho de sueños. Y el sueño ocurre cuando uno está dormido. O cuando la Biblia dice de sueños, puede ser que sea algo que Dios te habla, te dice, no necesariamente estando vos dormido. Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Uno a medida que va creciendo se aleja de los dogmatismos, de los extremos. Pero yo estoy parado en la postura teológica, como dice la Biblia, que en los tiempos antiguos Dios hablaba de muchas formas y de otras maneras a los santos, a los padres, a los profetas, entre ellos por sueños. Pero hoy nos habla por medio de su Hijo y de su palabra revelada, ¿no es cierto? Pero vos sabés que tuve aquí en el programa a Ricardo de Villa María, que es la familia Sandrino. Ricardo Sandrino, psiquiatra como vos, y escribió un libro sobre los sueños. No, claro, claro. Bueno, Freud desarrolló esto de una manera increíble como una actividad del inconsciente. Pero yendo a la pregunta que me decís, yo creo obviamente Dios es Dios y creo que puede mostrar cosas a los suyos en función de su percepción consciente. Primero Dios habla, pero cuando a veces por terquedad o por obligatoriedad o por necesidad, por una causa mayor, Él puede mostrar algo, pero creo que son cosas excepcionales y nunca en contra de la palabra revelada. No, obviamente. ¿No es cierto? Obviamente. Ahora, yo a veces la cargo a mi mujer porque yo tengo que dar prédicas o estudios y yo me duermo con una idea y cuando me despierto tengo todo el bosquejo desarrollado, es impresionante. Y yo doy gracias a Dios por eso. Ahora, me pasa muchas veces eso, ¿no? Y yo mismo me sorprendo. Es decir, yo creo que en la noche hay un tipo de no interferencia, sino de comunicación,
pero es la actividad psíquica de uno que encomendándose encuentra un relax y se puede ordenar, ¿no? En ese sentido. Sí, muy interesante las palabras, nos dice, aprendemos mucho Canal Luz, no sabemos quién, te saludan desde Pico Truncado. Estuvimos hace poco, qué lindo. Otro, soy Magdalena del Chaco, tengo 58 años y me cuesta dormir. 59 años le cuesta dormir, ¿es normal? ¿Mujer? Sí, Magdalena. Bueno, allí en la mujer es muy importante, y me aprovecho de ese mensaje para hablar de la menopausia en la mujer, porque muchas mujeres tienen los síntomas perimenopáusicos en la noche y transpiran, no tienen la mano para hacerse así y sufren mucho, y esto hay que regularlo desde el punto de vista ginecológico, ¿no? Algunas especialidades en la materia recomiendan medicación, otras no, pero es un tiempo donde se sufre lo hormonal en relación a la menopausia. ¿Qué pasa cuando... No, mira qué interesante esto. Qué difícil dormir cuando los hijos del vecino ponen la música fuerte. Desde Entre Ríos nos llama Ramón Gómez. Sí. No sé, no lo haga, pero un recurso es denunciarlo. Denunciarlo, o que el vecino haga todas las noches lo mismo. Porque si hace todas las noches lo mismo, el cerebro incorpora eso como natural y lo pasa así. Así que están las dos opciones. Es muy interesante eso que decís. Vos sabés que en lo personal, de golpe, al lado de mi casa había un gran salón, en algún momento fue taller, fábrica cuando yo era chico. No, cuando era muy chico era una carpintería, después fue una fábrica, después fue un taller de auto, después fue un depósito, finalmente llegaron los chinos y pusieron un supermercado. Ay, señor, a mí no me preocupaba el ruido al principio, me preocupaban los visitantes extraños que un supermercado suele producir, pero la verdad que en ese sentido tengo que elogiar mucho a los gatos de la manzana que mantienen el ecosistema bastante limpito. Pero me pusieron dos aparatos, que te digo, están los aparatos esos para las heladeras, para las cámaras frigoríficas de ellos, cerca de mi cama, ya te estoy diciendo, de mi cama. Yo abro la ventana y los tengo acá y los toco. Me volvía loco. Hoy no los escucho. Eso es lo que le pasa a la gente que vive al lado de un ferrocarril. Yo nací ¿así? A media cuadra en Soldati, a media cuadra de la vía de un tren. Sí. Y cuando nos mudamos de adolescencia a Flores, sí. Me costaba conciliar el sueño, me faltaba el arrorró, el que tren, ¿no? El ruido ese. Y, claro, y los vagones y los trenes de carga de noche. Y el horario, ahí pasó el de las 6, ahí viene el lechero. ¿Qué pasa cuando uno no se acuerda de los sueños? ¿Está bien no acordarse? Ángel nos pregunta. Soñamos todo el tiempo y la mayoría de las veces no lo recordamos, y es esperable no recordarlo porque no impacta en el sensorio por su contenido, porque tiene que ver con esto del reseteo de la máquina. Mirá qué interesante, Sandra de Tucumán. Te quiere preguntar si el Alzheimer produce dificultad para dormir. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad mayor donde empieza a haber destrucción neuronal, y obviamente si se van destruyendo neuronas que regulan el equilibrio psíquico, es decir, por ejemplo, se liberan las sustancias que generan agresividad y la persona está agresivo porque se rompieron las neuronas que frenan eso. Entonces la persona obviamente puede estar delirando, teniendo alucinaciones, excitada, por supuesto. Bueno, nos saluda por el programa, felicita. Si se ora muy tarde, ¿puede producir dificultad para dormir? Qué interesante esta pregunta. Bueno, a mí me hace recordar a un gran hombre de Dios que yo tuve como consejero, que tenía 11 años, lo hospedábamos en casa, era un misionero, y me dijo: Miguel, ¿vos cuánto orás? Y yo, te imaginas, 12, 13 años, le dije, 5 minutos. No, está mal, dice. Y le digo, ¿y usted cuánto ora? 9 horas. Yo dije, 9 horas. Y él dice, yo voy a la cama, empiezo a orar,
y a la mañana digo, gracias, Señor. Empezó a orar, se durmió orando y cuando se despertó dijo, gracias, Señor, qué bueno. por un día más de vida. Sí, sí. Topalián, un gran hombre de Dios que abrió obras misioneras en India, en Amazonas. Hay algunos que dicen, mirá, dicen, me desperté a la noche y no podía dormir, me puse a orar y me dormí. Y alguien responde, dice, bueno, es porque el enemigo no quiere que oremos. ¿Y vos qué crees? No. Le echamos más la culpa al diablo de lo que... No tiene nada que ver el diablo ahí, ¿no? Sí, no se duerme cuando uno tiene una carga espiritual. Yo alguna vez te mencioné, yo dormí siempre y duermo, pero cuando fui pastor principal de una iglesia, yo trabajo como pastor en equipo. Cuando fui pastor principal de una iglesia por 8 años, tuve varios días de insomnio. Claro, hasta que te acostumbraste. No, gracias a Dios no, volví a dormir. No, claro, te acostumbraste Me acostumbré a la presión. A la presión, ¿no? Claro. Pero la bendición de trabajar en equipo, ¿no? A mí me pasa, ¿sabes cuándo me pasó? Cuando de golpe yo en el año 73 fui vendedor y en el año 74 el señor, el dueño de la fábrica me vendió y entonces me convertí en un empresario fabricante de cubiertos de acero inoxidable. Y empecé y tenía personal. Yo nunca había tenido esa sensación de estar preocupado por cubrir los cheques, ¿viste? Todo comercio, ¿no? Y la otra cosa, pagar el sueldo quincenal. Tremendo. Y no podía dormir por la preocupación, ¿no? Bueno, Lili de Rosario dice, duermo con la radio prendida, me relaja, lo escucho todas las noches. Me gusta mucho su programa, por los invitados que trae, siempre aprendiendo muy bueno. Claro, a mí no me elogia mucho que la gente diga, me duermo viendo su programa. La verdad que no. Hay gente que me dice, sí, mirá, lo miré que tenía la frazada hasta acá en invierno. Claro. Bueno, hasta ahí me aguanto, pero que me digan, su programa es tan bueno que me duermo como un niño bendito. ¿Qué pregunta? ¿Qué programa? Elena de Uruguay, mirá, de Uruguay no ya. Otro, muy bueno el programa. Estoy teniendo ataques de pánico. ¿Cómo puedo controlarlo y curarlo? Soy David. ¿Tiene algo que ver el ataque de pánico con el insomnio? Bueno, hay personas que logran dominar los ataques de pánico que tienen en el día y de noche nos refieren que se despiertan sobresaltados con mucha angustia y remedan un ataque de pánico. Ahí hay mucho para trabajar desde la palabra y desde la parte farmacológica. Sí, pero puede haber. Sí, ahí es muy importante descartar por un estudio electrofisiológico cómo está la parte eléctrica del cerebro. Soy Eliseo, dice televidente, yo me despierto de noche con una preocupación y fui al médico y no me supo decir qué tengo. Cuando la preocupación es recurrente, ¿qué se puede hacer? Es decir, lo que me pasaba a mí o lo que te pasaba a vos. No podía dormir pensando que era responsable de una iglesia ahora y que no. Y yo cuando tenía que pagar los sueldos, después me ha pasado muchas veces, pero recuerdo esa como una de las primeras veces que me desperté a la noche y ¿cómo hago para cubrir los cheques y que tengo que juntar para pagar los... Y hasta que me acostumbré, ¿no? Obviamente. Pero... No, ahí tiene que... ¿Qué haces? Ahí si es un médico general, el médico general no está preparado para poder dar una solución integral. Ahí hay que buscar un especialista, o un neurólogo o un psiquiatra. Bueno, esta es una pregunta interesante de Mario, pero no tiene particularmente que ver con esto. Hay gente que apoya el cultivo de la marihuana para uso medicinal. Dice que en algunos casos el cannabis favorece, ayuda en diversos tipos de enfermedades. Y pregunta, ¿qué posición debe tomar un cristiano sobre este tema? Muchos medicamentos provienen de plantas, de drogas, de hongos, de diferentes situaciones. Lo que pasa es que aquí, primero que hay detrás hay una ideología muy peligrosa. Ahora, si uno analiza, se están estudiando cada vez más y en casos muy especiales da resultado, pero es la sustancia ingerida, no es fumada. El problema es el fumar marihuana.
que es narcotizante, no el aceite o el comprimido, ¿no? Ahí es diferente. Claro. Pero todavía están habiendo estudios, no hay una palabra, hay grupos que dicen, otros que están, parecería que ciertas epilepsias refractarias es necesaria, pero no fumando la marihuana, no, como sino aceite, como comprimido, como aceite, comprimido, por sí. supuesto. Está prohibido acá, ¿no? Sí, sí. Pero en Europa depende, estuve en Italia y sí. se vende... Sí, en Ámsterdam. Bueno, pero no relacionado con la droga, se vende como un remedio. Sí, sí, claro, claro. Interesante la pregunta. O sea que le contestamos, mire, no... no afecta la fe, fumar no. No hay contraindicación con la fe. No. El tema es que si se fuma, se está buscando algo para. Pero se supone que nosotros debemos cumplir con las leyes del país. Y si el país la prohibió, ¿uno qué hace? Tiene que atenerse a la ley, ¿no? Sí. Tiene que atenerse a la ley. Lo que pasa es que estas leyes están siendo cuestionadas y para bien, y saldrá alguna respuesta positiva, científicamente válida. Pero estamos viviendo una sociedad donde ya no interesa tanto lo que la ciencia diga, ¿eh? No. Mirá el tema del aborto. Claro. Sí. De verdad, ya no interesa lo que la ciencia diga. Es lo que yo... No interesa el sexo, no interesa... hay toda una ideología detrás que está empujando, en donde la ciencia queda como un argumento más, cuando en nuestra época juvenil el conflicto era con la ciencia porque parecía algo como de Dios, o es Dios o es la ciencia. Hoy no es más conflicto entre Dios y ciencia, es entre Dios y sociedad, o Dios y ideología. Qué buena reflexión, Miguel. Tengo 48 años, dice Javier, de Melincue, y hace varios años que me cuesta dormir. Bueno, esperamos que este programa, a ver, lo voy a decir otra vez, que toda la información dada en este programa te ayude a dormir, no que el programa te haga dormir, porque no. hablaría mal de nosotros. Ahora, hay algo que quiero decir. Cada vez se ve con más fuerza la práctica de una espiritualidad sana que permite una relajación. A ver. Y la actividad física que permite una relajación. Hoy la ciencia confirma que una sana espiritualidad, yo agrego una sana espiritualidad, la ciencia dice la espiritualidad ayuda a vivir mejor, incluyendo dormir mejor. Ir a dormir con la conciencia tranquila, depositando en alguien superior el conflicto, sabiendo que escucha y esperando en él. Claro. Esto es un ejercicio de fe que hay que practicar. La ciencia está confirmando eso. Morirse con fe. Muere mejor el que tiene fe que el que no tiene fe. Esto lo sabemos, pero la ciencia lo está confirmando. Y también la actividad física. Vivimos un sedentarismo que oxida nuestro cuerpo. Y cuando alguien practica deportes, entre otras cosas, también duerme mejor. Mirá. Y no cosas raras, ¿eh? No, pero caminar 45 minutos por día mejora toda la perfusión cerebral, incluyendo neurotransmisores, glucemia, colesterol. Yo duermo es bien, impresionante. Sin caminar, pero bueno, debería caminar, ¿no? Todo el mundo me dice, la gente que me quiere. A mí me encanta, aunque es en otro contexto, que la Biblia dice, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro. No, pero dijiste algo, irse a la cama con culpa produce una noche de insomnio, en muchos casos. Por un tiempo. Sí. Después uno lo logra vencer, pero lo que está haciendo es invertir para que la próxima sea más pesado la dificultad para dormir. Claro. Pero qué posibilidad que tenemos los cristianos de confesar nuestras faltas, ¿no? Y creer, usar la fe para creer. Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él, está hablando de Dios, es fiel porque va a cumplir sus promesas y justo porque va a imputar nuestro pecado en Jesucristo que murió en la cruz y pagó por todo nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado. Pero dice algo más, y limpiarnos de toda maldad. No solamente me perdona el pecado que hizo, sino que me libra de esa tendencia a cometer ese pecado, ¿no? Pero es la confesión. Yo creo que la cosa más sana es lo que uno puede hacer, que el mejor consejo que podemos dar al terminar el programa, independientemente de las consultas médicas y las pastillitas que te pueden ayudar, y el ejercicio, y una ducha de agua fría, y no comer, lo mejor que podés hacer es
irte a dormir en paz con Dios. Algunos dicen no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces dicen antes que se haga de noche tengo que decir lo que me pasa. Y entonces tiran una bomba donde no duermen más ni él ni la esposa. Ahí lo que hay que hacer es decir, necesito mañana que juntos delante de la presencia de Dios podamos hablar. Sí. Y entonces disponerse para hablar. Ese es otro tema, ¿no? Pero trabajando con matrimonios aprendemos eso. Lo que quieren arreglar el problema antes de irse a dormir lo empeoran. Claro. No es una contradicción al texto bíblico. No, al contrario, es aplicarlo. Che, muchísimas gracias, Miguel, a vos, por venir. Gracias. Pero dijiste no solamente el de la confesión, sino hay otra causa, y es cuando estamos ansiosos, y para los cristianos hay un recurso extraordinario que dice, el texto dice así, echando vuestras cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y echar la carga es decírsela con nombre y apellido. Señor, me está cargando esta situación de mi hermano, de mi amigo está enfermo. Señor, me está cargando esta situación de que tengo problemas económicos. Y una vez hacerlo, porque Dios no es sordo. Y si lo hago muchas veces, tengo que preguntarme por qué me cuesta confiar. Ah, claro. Porque cuando uno repite mucho algo está pasando en él que no aprende a confiar. Dios no es sordo, hay que decirlo una vez. Y si tengo necesidad de decirlo más veces, tengo que empezar a agradecerle y decirle, Señor, enséñame a confiar. Claro. Y no seguir repitiendo. Sí. Bueno, gracias, Miguel. No, al contrario. Repito un versículo que dijiste. Mi mamá nos hacía repetir a los 6 hermanos. Por lo menos me acuerdo cuando éramos 4. Después, 9 años después, aparecieron los mellizos y ya la familia se cambió notablemente, ¿no? Con la llegada de estos 2 juguetes que teníamos, ¿no? Que son mis hermanos, pero en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás dormir confiado. Aprendí eso de chico y trato de vivirlo cada día. Me acuesto en paz, no porque soy bueno ni porque lo merezca, sino porque hay alguien que me está cuidando y me está acurrucando cada vez que apoyo mi cabeza sobre la almohada. Ahora sí tiene permiso para dormirse, con perdón de los programas de Canal Luz que siguen. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.